El final de los 12 apóstoles de Jesús, una mirada a la historia, la tradición y la devoción alrededor de sus muertes y martirios, que han sido transmitidos a través de generaciones de cristianos. Muchos de estos relatos provienen de documentos antiguos, escritos apócrifos y la tradición de la Iglesia. Algunos detalles pueden variar según las fuentes, pero todos muestran el compromiso y la fidelidad de estos hombres que dedicaron sus vidas a difundir el mensaje de Cristo. El destino final de los 12 apóstoles de Jesús, la historia de su fe hasta el fin. 1. Simón Pedro, el mártir crucificado invertido en Roma. Pedro, conocido como el líder de los apóstoles y a quien Jesús confió las llaves del reino de los cielos, llevó el mensaje cristiano a diversos lugares, incluyendo Roma. Según la tradición, Pedro fue martirizado durante la persecución de Nerón alrededor del año 64 después de Cristo. Por humildad y respeto hacia Jesús, pidió ser crucificado cabeza abajo, ya que no se consideraba digno de morir de la misma manera que su maestro. Este acto heroico de fe y devoción convirtió a Pedro en uno de los mártires más venerados en el cristianismo, y su tumba en Roma es hoy uno de los lugares más sagrados para los católicos, bajo la Basílica de San Pedro. 2. Andrés, el evangelizador en cruz de aspas. Andrés, hermano de Pedro, predicó en muchas regiones, incluyendo Grecia, donde se dice que fue crucificado en una cruz en forma de X, conocida como cruz de aspas. Andrés predicó a los que lo rodeaban hasta el último momento de su vida, testimoniando su fe en Cristo. Según la tradición, esta forma de crucifixión fue elegida para diferenciar su muerte de la de Jesús, y hoy es símbolo de su legado en muchas iglesias cristianas. Su cruz es conocida como la Cruz de San Andrés. 3. Santiago el Mayor, el primer apóstol mártir en Jerusalén. Santiago, hijo de Zebedeo y hermano de Juan, fue uno de los apóstoles más cercanos a Jesús. Según el libro de los Hechos, fue decapitado por orden de Herodes Agripa y alrededor del año 44 después de Cristo, convirtiéndose así en el primer apóstol en morir por su fe. La tradición cuenta que su cuerpo fue trasladado milagrosamente a Galicia, en España, y hoy la Catedral de Santiago de Compostela es uno de los lugares de peregrinación más importantes del mundo. 4. Juan el Apóstol, el último apóstol en morir, testigo en Efeso. Juan, hermano de Santiago, fue el único de los apóstoles que, según la tradición, no murió como mártir, aunque sufrió persecuciones y exilios. Es conocido por haber escrito el Evangelio de Juan y el libro del Apocalipsis mientras estaba desterrado en la isla de Patmos. Se dice que murió en Efeso, en paz y en avanzada edad, siendo el último de los apóstoles en fallecer y habiendo dedicado toda su vida a proclamar el amor de Dios. 5. Felipe, martirizado en Hierápolis. Felipe fue otro apóstol que dedicó su vida a predicar en Asia Menor. La tradición señala que fue martirizado en la ciudad de Hierápolis, en la actual Turquía, donde fue colgado de cabeza y azotado. Se cree que fue crucificado o apedreado por su fe, dependiendo de las distintas versiones de la tradición. Su vida y muerte simbolizan la devoción de llevar el mensaje de Cristo hasta las últimas consecuencias. 6. Bartolomé, Natanael, el apóstol desollado en Armenia. Bartolomé, conocido por su encuentro con Jesús en el Evangelio de Juan, es recordado por su evangelización en Persia e India. Según una de las tradiciones más impactantes, fue desollado vivo y luego decapitado en Armenia por predicar la fe cristiana. Su martirio ha sido representado en varias obras de arte, donde a menudo se le muestra sosteniendo su propia piel, un símbolo de su sacrificio por la fe. 7. Tomás, el apóstol de la India martirizado con una lanza. Tomás, conocido por sus dudas iniciales sobre la resurrección de Jesús, llevó el Evangelio hasta la India, donde es recordado por establecer algunas de las primeras comunidades cristianas. Según la tradición, fue martirizado con una lanza cerca de la actual ciudad de Chennai, antigua Madrás, en la India, donde aún existe un santuario en su honor. Su muerte representa la entrega y valentía de llevar el mensaje de Cristo hasta los confines del mundo. 8. Mateo, el apóstol y evangelista asesinado en Etiopía. Mateo, también conocido como Leví, fue recaudador de impuestos antes de seguir a Jesús. Se dedicó a la evangelización y se cree que predicó en Etiopía y otras regiones de África. Las tradiciones sobre su muerte varían, con algunas fuentes que indican que fue apuñalado mientras celebraba la Eucaristía.
Su Evangelio, que destaca las enseñanzas de Jesús, sigue siendo una referencia fundamental en la fe cristiana. 9. Santiago el Menor, apedreado en Jerusalén. Santiago el Menor, hijo de Alfeo y primer obispo de Jerusalén, fue conocido por su piedad y liderazgo en la iglesia primitiva. Según los escritos de historiadores antiguos como Josefo, fue apedreado hasta la muerte por orden del sumo sacerdote en el año 62 después de Cristo, y finalmente golpeado con un garrote en la cabeza. Santiago fue un ejemplo de fe y de defensa de la iglesia en un momento de persecución. 10. Judas Tadeo, martirizado en Persia junto a Simón. Judas Tadeo, también llamado el Santo de los Casos Difíciles, predicó en Persia junto con el apóstol Simón el Celote. Según la tradición, ambos fueron martirizados en aquella región. Se dice que Judas Tadeo fue asesinado con una maza, lo cual lo convirtió en el patrono de las causas difíciles o desesperadas. Su devoción sigue siendo muy popular entre los fieles católicos. 11. Simón el Celote, martirizado en Persia con Judas Tadeo. Simón, llamado el Celote, fue otro de los apóstoles que entregó su vida por la fe. Según algunas tradiciones, él y Judas Tadeo predicaron y fueron martirizados juntos en Persia, aunque otros relatos sugieren que murió en Samaria. Su vida y muerte simbolizan la pasión y el compromiso inquebrantable con la misión de Cristo. 12. Judas Iscariote, el apóstol que traicionó a Jesús. A diferencia de los demás, Judas Iscariote es conocido por haber traicionado a Jesús por 30 monedas de plata. Según el Evangelio de Mateo, Judas, arrepentido de su traición, devolvió las monedas y se quitó la vida ahorcándose. Aunque su final es trágico y está marcado por el remordimiento, la tradición lo recuerda como una advertencia sobre las consecuencias de la traición y la importancia del arrepentimiento sincero. El final de los 12 apóstoles de Jesús es una historia profundamente conmovedora que destaca el poder transformador de la fe y el compromiso con una causa más grande que ellos mismos. Desde Simón Pedro, el príncipe de los apóstoles, quien fue crucificado cabeza abajo en Roma, hasta Tomás, el apóstol incrédulo, que llevó el mensaje de Cristo hasta la India. Cada uno de los apóstoles ejemplifica diferentes aspectos del sacrificio y de la perseverancia en la misión de llevar el Evangelio a todo el mundo. Estos hombres fueron llamados por Jesús desde orígenes diversos y vidas ordinarias, pescadores, recaudadores de impuestos y hombres de fe común que se transformaron en líderes, profetas y mártires por el reino de Dios. Sus destinos, a menudo marcados por torturas, persecuciones y muertes violentas, no solo subrayan la seriedad de su compromiso, sino que también nos recuerdan la difícil realidad de seguir a Cristo en tiempos de adversidad. En sus vidas y muertes, los apóstoles reflejan la verdad que ellos mismos predicaban, que la vida en Cristo implica sacrificio y abnegación, pero también una esperanza eterna. La vida y muerte de los 12 apóstoles de Jesús es una historia llena de sacrificio, valentía y compromiso inquebrantable con la fe y la misión de Cristo. Cada uno de ellos fue elegido personalmente por Jesús para difundir su mensaje de amor y salvación, y aunque enfrentaron desafíos, persecuciones y hasta el martirio, ninguno renunció a la misión que se les había confiado. A continuación, un repaso detallado del destino de cada apóstol según la tradición católica y relatos históricos basados en la Biblia y otros documentos antiguos. 1. Simón Pedro, el primer papa y mártir en Roma. Simón Pedro, también llamado el príncipe de los apóstoles, fue el líder indiscutible de los 12. Jesús le confió las llaves del reino de los cielos y lo llamó la roca sobre la cual edificaría su iglesia, Mateo 16:18. Pedro viajó a Roma, donde desempeñó un papel central en la comunidad cristiana primitiva. Durante la persecución de Nerón, fue arrestado y, según la tradición, pidió ser crucificado cabeza abajo por no considerarse digno de morir de la misma forma que Cristo. Su tumba en Roma se convirtió en un lugar sagrado, y la Basílica de San Pedro se construyó en su honor, reconociéndolo como el primer papa y mártir. 2. Andrés, el apóstol en la cruz de Aspas. Andrés, hermano de Pedro, fue el primero en ser llamado por Jesús, Juan 1:40. Predicó en varias regiones, incluyendo Grecia y Asia Menor. La tradición sostiene que fue martirizado en Patras, Grecia, donde fue crucificado en una cruz en forma de X conocida como Cruz de Aspas. Como su hermano, Andrés pidió una cruz distinta a la de Jesús por humildad.
Este símbolo de la cruz de aspas es ampliamente reconocido como la cruz de San Andrés y ha sido adoptado como emblema de su fe. 3. Santiago el Mayor, el primer apóstol mártir. Santiago, hijo de Zebedeo y hermano de Juan, fue uno de los apóstoles más cercanos a Jesús y testigo de varios momentos clave, como la transfiguración. Según el libro de los Hechos, Hechos 12, 1-2, fue decapitado en Jerusalén por orden de Herodes Agripa y, convirtiéndose en el primer apóstol mártir. La tradición afirma que su cuerpo fue trasladado a Galicia, en España, y la Catedral de Santiago de Compostela se construyó en su honor, convirtiéndose en un famoso lugar de peregrinación en Europa. 4. Juan el apóstol del amor y el último en morir. Juan, hermano de Santiago y autor del cuarto Evangelio, es conocido como el discípulo amado. A diferencia de los otros apóstoles, según la tradición, murió de forma natural. Después de ser desterrado a la isla de Patmos, donde escribió el Apocalipsis, pasó sus últimos días en Efeso. La Iglesia honra a Juan como un hombre de profunda fe y amor, y su vida representa el compromiso continuo y la fidelidad al mensaje de Cristo. 5. Felipe, martirizado en Hierápolis. Felipe, que presentó a Natanael a Jesús, Juan 1, 45-46, fue uno de los apóstoles que viajó para evangelizar en Asia Menor. Según la tradición, fue martirizado en la ciudad de Hierápolis, actual Turquía, donde fue colgado y azotado, según algunas versiones. La dedicación de Felipe hasta su último aliento es vista como símbolo de la valentía y entrega en la proclamación del Evangelio. 6. Bartolomé, Natanael, el mártir desollado en Armenia. Bartolomé fue el apóstol a quien Jesús elogió por su sinceridad y lealtad, Juan 1:47. Evangelizó en Persia e India antes de viajar a Armenia, donde, según la tradición, fue desollado vivo y decapitado por predicar la fe. Su martirio representa una de las muertes más dolorosas y es un ejemplo de su profunda entrega y fidelidad hasta el final. Su valentía ha sido recordada en el arte cristiano, donde es representado sosteniendo su propia piel. 7. Tomás, el apóstol de la India. Tomás, conocido como el incrédulo debido a sus dudas sobre la resurrección de Jesús, llevó el mensaje cristiano hasta la India, donde fundó varias comunidades cristianas. Según la tradición, fue asesinado con una lanza en Milapore, cerca de la actual ciudad de Chennai, en el sur de la India. Tomás fue un evangelizador incansable, y su muerte ejemplifica su determinación de llevar el Evangelio a lugares distantes y desconocidos. 8. Mateo, el apóstol y evangelista en África. Mateo, el recaudador de impuestos que se convirtió en apóstol, es conocido por su evangelio, que destaca las enseñanzas de Jesús y su cumplimiento de las profecías. Predicó en varias regiones, incluyendo Etiopía, y se cree que fue martirizado allí. Algunas fuentes indican que fue asesinado mientras celebraba la Eucaristía. Mateo representa la transformación que puede ocurrir a través del amor y el perdón de Cristo, y su vida y muerte son un testimonio del poder de la conversión. 9. Santiago el Menor, apedreado en Jerusalén. Santiago el Menor, hijo de Alfeo, fue uno de los primeros obispos de Jerusalén. Su piedad y devoción eran ampliamente reconocidas y lideró la Iglesia en tiempos difíciles. Según historiadores antiguos, fue apedreado hasta la muerte en el año 62 después de Cristo por orden de los líderes judíos que lo consideraban una amenaza para el judaísmo tradicional. Santiago murió en su ciudad natal, Jerusalén, y su martirio es un testimonio de su fidelidad y liderazgo en la comunidad cristiana primitiva. 10. Judas Tadeo, mártir en Persia y patrono de las causas difíciles. Judas Tadeo, conocido también como el patrono de las causas imposibles, evangelizó junto a Simón el Celote en Persia. Ambos apóstoles fueron martirizados en aquella región, según la tradición. Se dice que Judas Tadeo murió por golpes de una maza, y su intercesión es aún hoy ampliamente buscada por quienes enfrentan situaciones desesperadas. Su devoción y sacrificio han hecho de él un símbolo de esperanza y fe en momentos de dificultad. 11. Simón el Celote, el apóstol comprometido en Persia. Simón, apodado el Celote debido a su pasión por la causa judía antes de conocer a Jesús, se convirtió en un apóstol decidido a extender el mensaje cristiano. Predicó en Persia junto a Judas Tadeo, donde ambos fueron martirizados.
Simón es un ejemplo de cómo la pasión y el compromiso pueden transformarse en servicio para Dios. Su vida refleja el cambio que el amor de Cristo puede provocar en un corazón dispuesto. 12. Judas Iscariote, el apóstol que traicionó a Jesús. Judas Iscariote, quien traicionó a Jesús por 30 monedas de plata, es recordado de manera diferente a los otros apóstoles. Según el Evangelio de Mateo, Judas se arrepintió de su traición y devolvió el dinero, pero luego se quitó la vida ahorcándose. La historia de Judas es una advertencia sobre las consecuencias de la ambición y la falta de arrepentimiento verdadero. Aunque su final es trágico, también recuerda la importancia del perdón y la misericordia de Dios, así como el libre albedrío. Reflexión final. Los 12 apóstoles de Jesús son ejemplos de fe, entrega y sacrificio, cada uno de ellos llamado a un camino único y, en muchos casos, doloroso. Sus vidas y sus muertes simbolizan el compromiso con Cristo y el Evangelio, y sus historias han sido una fuente de inspiración para millones de creyentes a lo largo de los siglos. Aunque sus caminos fueron diferentes, todos compartieron la misma misión, ser testigos de Cristo hasta los confines de la tierra. La fe y la valentía de estos hombres que dieron su vida por amor a Cristo y a la humanidad sigue siendo recordada como un legado eterno en la tradición católica y en la vida de la Iglesia.